Hola, ¿qué tal? Un saludo fraterno para todos los miembros de la Asociación Latinoamericana Alampionaf y a todo el equipo de trabajo y de colaboradores. Mi nombre es Laura Pérez y los saludo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, en esta oportunidad para conversar con ustedes y comentarles algunos aspectos importantes sobre la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia, que ha sido un proyecto de acto legislativo que se ha aprobado recientemente en mi país. En el mes de junio de este año se aprobó esta iniciativa del Congreso de la República. Esto ha sido una situación que ha despertado mucho debate, no solo político, sino también muchos debates académicos en torno a si realmente la prisión perpetua es la salida para todos estos problemas que atraviesa la infancia y la adolescencia con relación a situaciones de delitos sexuales. Entonces quisiera compartir con ustedes algunas ideas, primeramente explicarles cómo ha sido este proceso en mi país y posteriormente explicarles algunas de las reflexiones a las que he llegado después de todo este análisis que hemos hecho en torno a este tema. Bien, en primer lugar quisiera referirles que este trabajo que se presenta para la Lampionaf hace parte de un respetuoso análisis sobre la reciente modificación realizada por el Congreso de la República de Colombia a la Constitución Política de 1991, que en su artículo 34 consagraba la prohibición expresa de la pena de prisión perpetua para los ciudadanos colombianos. Pero resulta que en el Congreso de la República se aprobó con 77 votos a favor la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Esto ocurrió el 18 de junio del año en curso. Sin embargo, esta prisión perpetua sería revisable a los 25 años con el fin de evaluar la resocialización del condenado. El objetivo de la presente ponencia es analizar algunos puntos de la mencionada reforma y presentar reflexiones frente a la implementación de este tipo de penas en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que sin duda alguna podría convertirse en un referente para Latinoamérica. En la Constitución Política de 1991 se expresó de manera clara y contundente la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Esta prohibición responde a lo establecido en diferentes tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia. No obstante, mediante el Acto Legislativo 01 de 2020, el Congreso de la República aprobó la modificación al artículo 34 de la Carta Magna, el cual reza actualmente de la siguiente manera. Dice así: de manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal, que implique violencia, o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Y dice además, toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. Y agrega lo siguiente: en todo caso, la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años para evaluar la resocialización del condenado. Esta iniciativa del Congreso de la República no es nueva. Ya en ocasiones anteriores se había intentado dar respuesta a la grave situación que padecen niños, niñas y adolescentes en el territorio colombiano a través de la imposición de prisión perpetua para sus victimarios. Ya en el 2007, 2008, año 2013, 2015, 2017, 2018 y finalmente en el año 2019 se venían radicando proyectos de ley para reformar la Constitución, proyectos de acto legislativo para reformar la Constitución a través de esta iniciativa radicada por el Congreso de la República, ya fuera en Cámara de Representantes o Senado. En el 2019 se radicó el proyecto de acto legislativo 01 de 2019
en la Cámara de Representantes, por medio del cual se modificaría el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer en el ordenamiento jurídico colombiano la prisión perpetua revisable cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o que la víctima esté en incapacidad de resistir. Por lo anterior, la reforma propuesta pretende que de manera excepcional se pueda imponer la pena de prisión perpetua, la cual tendría control automático ante el superior jerárquico, como lo acabamos de mencionar, y sería revisada en un plazo no inferior a 25 años, e insisto, para evaluar la resocialización de este condenado. Adicional a ello, se propone la formulación de una política pública integral que desarrolle la protección de los niños, niñas y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados. Luego de 8 debates legislativos llevados a cabo en la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, 4 debates en cada una de las cámaras, algunos de ellos realizados incluso a través de la plataforma Zoom debido a la pandemia por el virus COVID-19, se aprobó la mencionada reforma constitucional que ha sido objeto de discusiones en diferentes espacios académicos y políticos. A partir de esta explicación que hemos dado frente a lo que ha sucedido en Colombia con esta aprobación, quisiera explicarles a continuación las dos razones fundamentales por las cuales en Colombia se ha aprobado la prisión perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. La primera razón es la situación actual de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entonces quisiera mencionarles algunas estadísticas relacionadas con esto. Según el informe de la Fundación Save the Children del año 2019, Colombia es el segundo país latinoamericano más peligroso para los niños, niñas y adolescentes. Solo es superado por Venezuela. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en nuestro país durante el año 2018, 673 niños y niñas fueron víctimas de homicidio. Se registraron 10.794 casos de niños, niñas y adolescentes por violencia intrafamiliar. Se realizaron además 26.065 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales. De esta cifra, el 87,45% fueron practicados a niños, niñas y adolescentes. Pero lo más preocupante es que de estas valoraciones practicadas, el 11,20% se realizaron a infantes entre 0 y 4 años de edad, lo que equivale a 2.920 casos. Durante la vigencia del año 2019, entre enero y diciembre, se practicaron 22.211 exámenes médico-legales a niños, niñas y adolescentes por presunto delito sexual, lo que indicaría que cada hora, en promedio, 3 niños fueron víctimas de este flagelo. Entre enero y mayo del año 2020 se han practicado 6.479 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales a menores de edad en Colombia, siendo las niñas el grupo mayoritario de víctimas. La segunda razón por la cual en Colombia se decidió aprobar este asunto de la prisión perpetua es que en Colombia la prisión perpetua, a diferencia de lo que muchos opinan, en Colombia sí está permitida la prisión perpetua. Y el Congreso de la República se ha basado en el artículo 77, literal B, del Estatuto de la Corte Penal Internacional que tiene jurisdicción residual en Colombia. Este artículo 77 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dice lo siguiente: la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Lo que quiere decir
que entonces la prisión perpetua sí estaría avalada por Colombia a través del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes en este escenario académico son las siguientes. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que en Colombia sí hay leyes que promueven la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos sexuales. Es así como a partir de la Constitución Política de 1991, en su artículo 44, se prevé la protección de niños y niñas frente a situaciones de maltrato, de abuso físico o sexual, entre otras cuestiones. Por su parte, la Ley 1098 de 2006, en su artículo 18, que es el Código de Infancia y Adolescencia, también establece esta protección para los niños y niñas y, por supuesto, los adolescentes en situaciones de daño físico, de sufrimiento físico, psicológico o sexual. También tenemos la Ley 1804 de 2016, que es la Política de Estado de Protección Integral a la Primera Infancia, donde también se prevé esta protección a niños entre 0 y 5 años de edad dentro de situaciones de vulnerabilidad o de amenaza, de situaciones también relacionadas con delitos sexuales. Asimismo, la Ley 1236 de 2008, que modificó el Código Penal, también establece las penas de prisión para situaciones de abuso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. Las penas en Colombia podrían llegar hasta los 20 años de prisión, dependiendo, por supuesto, de la situación. Pero en cuanto a las situaciones de agravación punitiva, las penas pudieran llegar hasta los 30 años de prisión. Sin embargo, en el caso de que haya concurso de delitos, por ejemplo, que no solo sea violación o acceso carnal violento, sino que además, producto de este acceso carnal violento, la niña o el niño fallezca o incluso haya sido torturado antes de fallecer, digamos que ahí habrían 3 delitos gravísimos, por supuesto, y en este caso se pudiera por parte de los jueces contemplar la posibilidad de imponer la sanción privativa de la libertad de hasta 60 años de prisión. Bien, por otra parte, quiero compartir la segunda reflexión y es la siguiente. En Colombia no hay garantías para las víctimas. Las instituciones judiciales de mi país no son lo suficientemente sólidas. Tenemos niveles de impunidad muy altos. Según la Fiscalía, el 95% de los casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país nunca llegan a feliz término. Es decir, nunca se imponen condenas, sino solo el 5% de los casos llegan a condena. Lo que quiere decir que queda un 95% restante muy preocupante porque definitivamente, ¿qué pasa con este 95%? Por supuesto, no pasa absolutamente nada. Por otra parte, la tercera reflexión que quisiera compartir con ustedes es que no sería necesaria la prisión perpetua si hubiese una política de prevención eficaz y efectiva. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 74,46% de los hechos violentos contra niños, niñas y adolescentes ocurren al interior de sus propios hogares a manos de sus familiares. Esta situación es realmente preocupante porque los niños, niñas y adolescentes viven con sus agresores. Entonces, en este caso, lo que se necesitaría sería una política pública o una política de Estado que fortalezca estos lazos familiares y que fortalezca a las familias en cuanto a la educación y prevención de estos abusos que se puedan estar originando al interior de los propios hogares. Y la cuarta razón, además, que quisiera compartir con ustedes es que el sistema carcelario de Colombia es precario. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, el 47,96% de las cárceles sufren de un problema y es el hacinamiento. Entonces, según este instituto, el desafío
que tienen realmente desde el sistema carcelario y penitenciario es en cuanto al hacinamiento, que supera el 46,96%, sumado a la infraestructura. Y de esta manera, si logramos superar esto, entonces se podría garantizar una atención integral y un proceso de resocialización efectivo. En ese sentido, nos hacemos algunas preguntas y son las siguientes. ¿Puede una persona que comete un delito sexual resocializarse? ¿Puede resocializarse en una cárcel colombiana teniendo en cuenta todos los inconvenientes estructurales del sistema penitenciario y carcelario del país? Son preguntas que nos hemos hecho a partir de estas reflexiones que estamos compartiendo con ustedes. La quinta razón que quisiera compartir con ustedes es que la solución no es punitiva, sino preventiva a través de la educación. Atacar el problema cuando ya ha permeado nuestras esferas y vulnerado derechos es realmente fácil, pero a la vez es inútil. De nada sirve castigar e impartir una pena si no se hace nada para prevenir la situación que la originó. Nada garantiza además que no haya reincidencia por parte del victimario. Entonces son situaciones que debemos plantearnos y que debemos preguntarnos, ¿realmente esta prisión perpetua o esta medida de prisión perpetua que se ha aprobado en Colombia es lo realmente efectiva? ¿Es la real solución al problema tan tenaz que viven los niños, niñas y adolescentes con respecto a los delitos sexuales de los que son víctimas? ¿Es realmente lo que necesitamos en Colombia? La respuesta a esta pregunta, según mi humilde concepto, es que no. Y es no por las reflexiones que hemos mencionado, porque el sistema carcelario es terrible, porque en Colombia sí hay leyes que regulen esta situación, porque sí hay penas lo suficientemente sólidas, porque sí tendríamos las herramientas para hacerlo. El problema está realmente en las instituciones judiciales. No hay en ese sentido una justicia real y efectiva para este tipo de casos. Si se fortalece las instituciones judiciales de nuestro país, se podría de alguna manera minimizar algunos riesgos, sobre todo los riesgos de la impunidad en algunos casos que son supremamente delicados, donde realmente se necesita mucha intervención del Estado. Pero no cualquier tipo de intervención, sino una intervención real, una intervención efectiva que ayude a solucionar este inconveniente tan terrible que viven los niños, niñas y adolescentes de mi país. Entonces, estas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes de acuerdo a lo que hemos estudiado con este asunto de la prisión perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Nuestra recomendación, humilde recomendación para los países latinoamericanos es que no adopten esta medida de prisión perpetua en la medida en que no estamos de acuerdo con que sea la solución efectiva para este tipo de situaciones, este tipo de flagelos. La solución es más preventiva, la solución que hay que darle es previa al delito, ¿no? No después del delito. Ya hay niños que están sufriendo, ya hay niños que han sido vulnerados. Entonces, esta prisión perpetua, a nuestro modo de ver, no es favorable. Y sobre todo en un país como el nuestro, un país como Colombia, que ha sido permeado por la corrupción y que esto de alguna manera ha debilitado las instituciones judiciales de mi país. Entonces, en ese sentido, no recomendamos adoptar estas medidas en los países latinoamericanos, sino pensar y repensar la forma de prevenir este tipo de situaciones y de educar a las familias en cuanto al tratamiento de este tipo de casos, pero sobre todo en la prevención de este tipo de casos. Un placer para mí haber compartido con ustedes este pequeño espacio y de verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Esperamos podernos ver y abrazar el próximo año en el 13 Congreso de la Alampionaf. Muchísimas gracias.